tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, bienvenidos a Derecho al Derecho. Soy Omar Barrios Osorio y es un gusto volver a estar con ustedes a través de ETV News y por supuesto con la colaboración del Centro de Estudios de Derecho. Este programa tiene como siempre aportar conocimiento a través de ese derecho constitucional tan fundamental como la libre emisión del pensamiento, el derecho a informar a toda la población. Y es así como ETV News ha venido desarrollando este canal para que nosotros podamos compartir la información y que ustedes también nos puedan hacer llegar sus consultas, sus dudas, sus preguntas, sus observaciones. Hoy nos dedicaremos a hacer algo que a mí me encanta en la clase, siempre en los primeros minutos cuando estamos en cátedra, que es hacer el análisis legal de la noticia. Esta semana estuvo lleno de noticias. Desde el domingo pasado para acá han sido muchas las noticias que hemos visto, hemos recibido bastante información. Hay nueva legislación, pues ya en estos días se aprobó ley de infraestructura vial, se aprobó ley de competencia, se ha aprobado la ley para el impuesto de los ganaderos y productores agrícolas y se han discutido también muchas iniciativas en el Congreso, una reforma, por cierto, a la ley de tránsito. Hay bastante que platicar, pero por el tiempo que tenemos vamos a concentrarnos en algunas noticias que consideramos es importante poder aportar. Y la pregunta empieza así: ¿cuándo y por qué reformar leyes de la Administración de Justicia? O sea, ¿qué hay que hacer para decir vamos a reformar este artículo, vamos a reformar este inciso, vamos a reformar esto? Definitivamente no se pueden improvisar las reformas a la Administración de Justicia. No son respuestas a un dolor, a un quehacer o a un miedo. No. Reformar el sistema de Administración de Justicia siempre lleva un análisis integral. Tiene que estar debidamente justificado en datos técnicos para mejorar el modelo que tenemos. No debe de responder, insisto, reformas, no deben responder nunca las reformas a la Administración de Justicia a intereses particulares o gremiales. Esta es una regla de oro a la hora de poder animarse realmente a hacer una modificación o cambio en ese sistema que tenemos. Pero analicémoslo. Hemos visto que tenemos actualmente varias propuestas para reformar la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, para reformar la Ley contra la Delincuencia Organizada, incluso una para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público. Veamos entonces, el domingo pasado el presidente de la República en rueda de prensa en cadena nacional nos informó su intención de emitir instrucciones o generales o dar alguna disposición reglamentaria, no fue muy claro él, para la Policía Nacional Civil, para que no obedezca al Ministerio Público o a los jueces cuando él considere que se está afectando ciertos intereses. Bueno, expliquémosle brevemente a todos los que nos están presentes y si pueden, pásenselo ahí al presidente para que él tenga unos segunditos para poder entender bien qué es un sistema procesal penal. No hay tiempo suficiente tampoco, entonces vamos a irnos sobre las cápsulas. Nuestro sistema en Guatemala para procesal penal es el sistema acusatorio. Es un sistema que está revestido de protección a las personas que están sindicadas, imputadas o procesadas dentro de una investigación, dentro de una causa penal. Ese sistema acusatorio parte esencialmente en lo básico de que se dividen las actividades en la Administración de Justicia. Un ente se va a dedicar a investigar, otro ente se va a dedicar a acusar y otro ente se va a dedicar a juzgar. Por supuesto, en este modelo, quien investiga es la Policía Nacional Civil. Pero cuando se realiza este cambio en el sistema mixto que teníamos, que funcionaba como inquisitivo, a este modelo acusatorio, estamos hablando de 1992, entrada en vigencia el 1 de julio de 1994, nuestra Policía Nacional Civil era la antigua Policía Nacional. No estaba profesionalizada y por eso tuvo a bien la incorporación de este Código Procesal Penal modelo que se adapta para Guatemala en dejar funciones de investigación tanto a la Policía Nacional Civil como al Ministerio Público. Recuérdense que en esa época no existía todavía el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. ¿Quién se encarga de acusar al tener la investigación recopilada? Pues eso le corresponde al Ministerio Público.
Y esto se presenta a los jueces contralores jurisdiccionales. Eso es lo más importante. El juez contralor es el garante, se le conoce como juez de garantías, porque está verificando que se cumplan las garantías procesales que están dotadas para el imputado, para el Ministerio Público y para los sujetos procesales involucrados. Entonces queda la división. La policía y el MP investigan, el Ministerio Público acusa y los jueces van a ser los que se encargarán de juzgar. Dentro de la Policía Nacional tenemos excelentes investigadores dentro de la División Especializada en Investigación Criminal, conocida en sus siglas DEIC. Y dentro del Ministerio Público, la Dirección de Investigaciones Criminalistas, conocida como DICRI. Por supuesto, hay una ley, ya tiene bastante tiempo, que crea la Dirección General de Criminalística e Investigación dentro del Ministerio de Gobernación, pero no se ha materializado ese traslado de funciones. ¿Qué tenemos entonces que tener presente aquí? El vínculo Ministerio Público con Policía Nacional y Policía Nacional con Ministerio Público y con jueces contralores. El Código Procesal Penal, que establece esta rectoría, en el artículo 113 lo deja bien claro. Los funcionarios y agentes de Policía Nacional Civil, cuando realicen tareas de investigación en el proceso penal, es decir, dentro de una causa penal, actuarán bajo la dirección del Ministerio Público. No puede el presidente de la República interrumpir esas investigaciones. Entiendo que puede ser que lo haya explicado mal en su rueda de prensa. Sabemos que no es su fortaleza este conocimiento. Un presidente no puede tener el conocimiento en todas las materias y por ahí se pudo haber confundido. Entonces aclaremos, no es como lo dice el presidente de la República. Y ejecutarán las actividades de investigación que les sean requeridas. Es decir, todo dentro del marco de la legalidad. Pero los policías nacionales también cumplirán las órdenes que, para la tramitación del procedimiento, es decir, dentro de esa causa penal, le dirigirán los jueces ante quienes pende el proceso. Es decir, la Policía Nacional Civil es el ente relevante en la investigación. Los que hemos tenido la oportunidad de ver el trabajo de los investigadores de la Policía Nacional Civil, nos quedamos sorprendidos cómo logran hacer tanto con tan pocos recursos. Y esa coordinación que funciona con el Ministerio Público y, por supuesto, con los jueces contralores que están siempre supervisando las actuaciones de ese ejercicio del poder punitivo del Estado, garantizando a la población que no vayan a haber abusos de ese poder punitivo, que ya lo sufrimos en una década pasada y que estamos tratando de enderezar los errores que se pudieron cometer. Pero es relevante que el presidente y su equipo de trabajo, el presidente hay mucho que hacer, mucho trabajo que hace el presidente de la República, solo lean el artículo 183 constitucional y van a ver todas las atribuciones que tiene que cumplir el presidente de la República. No, los asesores, el equipo legal de él tienen que mejorar. Leamos despacio este párrafo. El Ministerio Público supervisará el correcto cumplimiento de la función auxiliar de la policía en los procesos penales. Y miren quién sí puede establecer ese tipo de instrucciones y podrá impartir instrucciones generales al respecto. Así que, señor presidente de la República, señores asesores, señores del público que nos acompañan, señores pueblo de Guatemala, tenemos que tener bien claro cuál es la función de cada uno de los entes estatales en la persecución e investigación penal de los hechos ilícitos. Y definitivamente el presidente no juega ningún papel dentro de este. Así que cada quien tiene que ocuparse de su competencia y atribuciones para que este modelo funcione adecuadamente. Chequemos entonces. Les establecía en la introducción que se ha platicado sobre muchas reformas a las leyes de la Administración de Justicia. Recientemente se estuvo discutiendo, inclusive el día viernes se escucharon acalorados, no debates, acaloradas discusiones dentro del hemiciclo y señalamientos de una diputada a otros diputados para poder impulsar reformas que son de interés de ciertas organizaciones. Una de esas es la famosa reforma a la ley contra la delincuencia organizada. Y eso es más preocupante que lo que dijo el presidente, porque lo que dijo el presidente sobre querer que las policías respondieran a unas previas instrucciones que va a dar el Ejecutivo no se puede materializar. Así que despreocupémonos de lo que dijo el domingo el presidente, pero sí preocupémonos con esta iniciativa porque puede comprometer a Guatemala en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. ¿Cuál es el asunto que se está discutiendo en este sentido? Bueno, se presentó en el Congreso de la República una iniciativa es una propuesta legal para que se pueda reformar el famoso artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia
organizada. ¿En qué consiste esto? Vámonos un poquito para atrás, vámonos al año 2004. Se celebra la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Nada más y nada menos que la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, impulsando la materialización de un instrumento que va a responder, va a comprometer a los estados a responder a esas estructuras criminales transnacionales que hacen tanto daño a nuestras sociedades, estructuras poderosas económicamente, vinculadas muchas veces con entes de gobierno o entes de seguridad, tanto que podríamos hablar de ese tema, pero nos comprometemos a explicarlo bien despacio en otro tema para que ustedes conozcan bastante de esto de una forma sencilla, amigable y que realmente no se vuelva un conocimiento de los abogados o de los juristas, no, es un conocimiento que la población en general debe tener presente y utilizarlo de forma adecuada y comúnmente. Guatemala cumple, fíjense, pues en el 2004 la convención y Guatemala ya para el 2006 aprueba la ley contra la delincuencia organizada. Esa ley contra la delincuencia organizada consta de los métodos especiales de investigación, famosos métodos especiales de investigación que han escuchado ustedes constantemente en los medios de comunicación, que han visto en las noticias, etcétera, medios de comunicación. Tal vez los más relevantes que se han difundido dentro de los mismos sean las escuchas telefónicas, ya las entregas vigiladas. Hay métodos especiales. ¿Por qué métodos especiales? Porque son estructuras poderosas que no se pueden desarticular con la investigación normal. Tienen que podérsele dotar al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil de otras herramientas realmente para poderlas combatir. Dentro de esas herramientas que tienen las autoridades existen medidas precautorias. Es decir, ¿cómo hacemos para que esas personas jurídicas, es decir, esos entes que se han creado para lavar el dinero, para esconder las armas, esas almacenadoras utilizadas o esos contenedores o empresas fantasmas para poder llevar la droga o la trata de personas, etcétera? ¿Cómo hacemos para paralizar sus operaciones económicas, sus vínculos con recepción de dinero, dólares, euros o cualquier criptomonedas, por ejemplo, que puedan venir del extranjero? Bueno, el juez tiene la potestad, a petición del Ministerio Público, de dictar lo que conocemos como medidas precautorias. Dentro de esas medidas precautorias hay una medida muy importante, que es la que está en el artículo 82, la suspensión provisional de las inscripciones de las personas jurídicas. Ahora, esto no son ocurrencias del Congreso del 2006 de Guatemala, no. Guatemala se comprometió con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y materializó esas declaraciones que fueron aceptadas por el Estado de Guatemala dentro de su ley. Dentro de la propia Convención de Naciones Unidas se obliga a que los estados implementen este tipo de medidas. Esto es un tema transnacional, un tema que se tiene que trabajar en conjunto. Bueno, para entender un poquito más todavía el tema, analicemos la iniciativa de ley que se está discutiendo. Se reforma el artículo 82, pero esencialmente se modifica o se adiciona un segundo párrafo, donde establece que esas disposiciones del artículo 82, donde se suspende la personalidad jurídica de estas personas jurídicas que están dentro o se sospecha que participan, presunción de inocencia, se sospecha que participan en hechos de investigación criminal de estructuras u organizaciones criminales nacionales o transnacionales, ¿ya?, no se les aplique. Es decir, que ahí sí se puedan realizar esas transacciones y no se puedan interrumpir para nada. Pues quieren los ponentes de esta iniciativa que no se le aplique a las organizaciones políticas. Hemos visto ya todo lo que pasa con el financiamiento electoral ilícito, la actividad concertada con entes extranjeros, agentes extranjeros que envían miles, millones, podría ser de dólares en este tipo de operaciones y pues la idea de los ponentes de esta iniciativa es que a los partidos políticos no, ¿ya? A ellos no. ¿Y por qué decimos a los partidos políticos? Porque las otras organizaciones políticas son los comités cívicos electorales, que son eminentemente temporales y no van a recibir esa cantidad de dinero, y las asociaciones con fines políticos, que son básicamente conocimiento y difusión ciudadano. Así que concentrémonos en los partidos políticos. ¿Conoce usted algún partido político que esté involucrado en esto? Usted que está tanto en la noticia de saber. Entonces, un pequeño repaso para entender en esta línea de tiempo dónde estamos. El Código Penal es de 1973.
el Código Procesal de 1992, vigente a partir del 94. Un modelo moderno, un sistema acusatorio que Guatemala iba implementando. Nos lo distorsionaron en la década pasada, pero se está tratando de recuperar la situación. Convención Interamericana contra la Corrupción en 1996, Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 2003, Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Guatemala modifica su modelo de persecución penal e implementa la ley contra la delincuencia organizada y unos años después la ley contra la corrupción. En ese íterin se crea la ley de competencia penal en procesos de mayoreo y por supuesto la ley de extinción de dominio. Herramientas para detener estas estructuras criminales, para poder frenar esa estructura criminal organizada. En ese momento que nos estamos adaptando, el decreto 35/2006 emite reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Es decir, que antes del año 2006, los delitos electorales estaban contenidos en la ley electoral y de partidos políticos. Pero, sumándose para organizar todo el sistema, las reformas a la ley electoral, artículo 251, todo lo concerniente a los delitos y faltas electorales se regirá por el Código Penal guatemalteco. Se remiten todos los delitos que estaban contenidos aquí a la normativa penal. Y con eso se cumple con ese principio de especialización dentro de la estructura del Código Penal. Y los partidos políticos ya no van a tener su propio fuero, van a tener que someterse, al igual que las sociedades anónimas, que las ONGs, que las fundaciones o que cualquier otra persona jurídica, al orden penal guatemalteco. No tienen por qué tener los partidos políticos ningún privilegio en su funcionamiento en cuanto a la materia delictiva, porque son delitos electorales. Los delitos políticos ya estaban contenidos dentro del Código Penal. La ley electoral lo que ha contenido son delitos electorales, financiamiento electoral ilícito, falsedad material en las declaraciones, coacción en el voto, entre tantos que podemos también hacer otro programa para explicarlos. Entonces, en este modelo lo que tenemos que tener presente es que los partidos políticos no gozan de ningún privilegio para la persecución penal. No se puede. Sería ilegal totalmente tratar de hacerlo y en especial sería un retroceso al cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Definitivamente Guatemala se miraría muy mal en el modelo internacional que genere excepciones para organizaciones partidarias, inclusive si estuvieran en ese momento en el gobierno. No sería recibido adecuadamente ese tema. ¿Qué es lo que ha pasado en esa discusión? Bueno, estos son algunos de los actores que participan. En la gráfica, el Movimiento Semilla hace su trámite ante el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral para constituirse. El 14 de marzo del 2023, él, en ese entonces, secretario general del Movimiento Semilla y candidato a presidente, Bernardo Arévalo, presenta una denuncia en el Ministerio Público por presunta falsedad en firmas, en documentos, usurpación de identidad, en lo que era la recolección de los 22,000 ciudadanos que se necesitan para constituir un partido político. Presenta la denuncia al Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio Público investigan bajo el control del juez competente. Posteriormente, este mismo Movimiento Semilla obtiene, a través del voto ciudadano, eso es lo que está hasta ese momento, el gobierno ejecutivo de la República de Guatemala y tiene representantes en el Congreso de la República. Aquí tenemos nuestros tres organismos de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y los órganos de control jurídico y un órgano de control electoral fundamental para que se garantice ese funcionamiento. Derivado de esa investigación, el Ministerio Público presentó en una rueda de prensa que a raíz de las denuncias presentadas por ciertos ciudadanos que les habían alterado sus datos, que les habían usurpado su identidad y falsificado sus registros y firmas, al igual que el ciudadano secretario general del partido político, se investigó y se encontraron 8.121.000 ilegalidades, o sea, más de 8.000, 8,000 ilegalidades en la Constitución. Bueno, ¿qué representa tener ese tipo de ilegalidades? Pueden ser ilegalidades administrativas, pueden ser ilegalidades de naturaleza penal. El Ministerio Público presentó su rueda de prensa a toda la población, la investigación. ¿Qué podemos aportar desde la academia, desde ETV News? ¿Cómo podemos ilustrar?
en otro programa vamos a tratar de profundizar. Hoy por el tiempo vamos a concentrarnos este es un pequeño mapa académico de cómo un partido político se constituye en partido político. Usemos lo que es público en los medios de comunicación y la información que pueden encontrar en cualquier base de datos, incluyendo la del Tribunal Supremo Electoral, tse.org.gt. Cuando usted llegue a ser un partido político y pueda participar en un proceso electoral a través de sus candidatos, su ideología, etc., constituye un grupo promotor, conforma un grupo promotor. Este grupo promotor va a realizar ciertas diligencias, y se acuerdan que es muy breve la explicación y conducente, para poder constituirse como un comité para la constitución de ese partido político. Noviembre de 2016, en febrero de 2017, el Registro de Ciudadanos habilita esa autorización. En mayo de 2017 se celebra la escritura pública para el comité para la constitución de un partido político. Queda inscrito ese comité para la constitución del partido político y tiene que, en ese momento, artículo 59 de la Ley Electoral de Partidos Políticos, en ese momento tiene que tener como mínimo 22.671 adherentes. Ese número varía cada vez que hay un censo y que hay datos acerca del registro de ciudadanos. Cuando tenga esa cantidad de adherentes, que tiene para ello un plazo de 2 años, imagínense, 2 años, 24 meses para poder. Es un plazo razonable para contar con 22.000 ciudadanos debidamente identificados, con su nombre real, con su firma real, con su rostro real, con su voluntad, dentro de esas hojas que entrega para las adhesiones la organización del Tribunal Supremo Electoral y sus entidades. Ya cuando se tengan esas 22.000 firmas, se celebran las asambleas. Como mínimo tienen que tener representación en 50 municipios y en 12 departamentos. En este ejemplo el partido tiene 90 municipios y 14 departamentos, está arriba del mínimo. Se realizan las asambleas, se solicita la inscripción del partido político y obtienen una resolución favorable para su inscripción para poder realizar su asamblea días antes de que inicie el proceso electoral. Haber corrido mucho la organización Semilla para lograr cumplir ese cometido. ¿Dónde se da el problema que nos han informado las autoridades y que está en medios de comunicación? Yo lo único que hago es hacer una versión fácil de entender. El problema sucedió aquí. De noviembre para febrero, la cantidad de afiliados era muy baja. Es decir, desde que les entregan las hojas de afiliados en agosto de 2017 a febrero solo habían 2.000 afiliados. Esos 2.000 afiliados, era una buena premisa, porque si afiliabas entre 3 o 4 meses a 2.000 afiliados, posiblemente en los 2 años, hagamos las cuentas, teníamos desde agosto 2017, agosto 2018, agosto 2019, tenían 2 años para poder conseguir, creo que se hubieran conseguido. Pero sorprendentemente, en menos de 4 meses, se consiguen los 20.000 afiliados. Es decir, los datos no nos los invento yo, inclusive ese registro es anunciado en las redes sociales por el ahora diputado Samuel Pérez Álvarez. El 8 de julio de 2018 en sus redes sociales, de acceso público para poderlas ver, él establece que es imposible llegar a 22.000, pero que se hizo un trabajo y se logró. Y es bien interesante la estadística que él muestra. Miren, no habían muchos, sí, en 4 meses se elevó esa estadística. Yo no estoy presumiendo nada, solo estoy mostrando los datos. Entonces, el problema sucedió aquí, conseguir 22.000, y el Ministerio Público dice que más de 8.000, diciendo que 1/3 de los afiliados no eran realmente afiliados como tal. ¿Qué provoca eso? Declarar esos actos nulos administrativa y electoralmente. Por supuesto, la fiscal general de la República en ese momento, hasta el 17 de mayo de 2018, era la doctora Telma Aldana, que posteriormente, unos meses después, fue postulada por el Movimiento Semilla como candidata presidencial, pero no logró terminar su inscripción para poder participar y coincide con estas fechas. Insisto, son datos, líneas de tiempo que yo me quedo comprometido con ustedes en otro programa poderlo explicar detenidamente, acompañado de algunos actores que nos puedan ampliar esa información. Posteriormente, el secretario general del Movimiento Semilla, leo textualmente la noticia, Semilla presentó la denuncia luego de ser notificados que un tercero ya ha presentado un primer señalamiento en contra de la agrupación. O sea, el doctor Bernardo Arévalo, no como presidente, ya lo había explicado, presenta también la denuncia
y a raíz de esa denuncia el Ministerio Público investigó y le confirmó a la población y a las autoridades electorales y al juez contralor que se derivaban elementos de convicción necesarios donde se computaban aproximadamente más de 8.000, repito, 8.000 registros alterados. ¿Cuándo y por qué reformar leyes de la Administración de Justicia? Definitivamente, como lo dije en la introducción, se tiene que hacer cuando el sistema ha realizado estudios, ha realizado una estrategia, es parte de un modelo de cambios en la persecución penal. No pueden ser reformas para complacer a un presidente, a un diputado o a un grupo, porque entonces estaríamos cayendo en un juego muy peligroso realmente para el sistema como está estructurado. Guatemala no la tiene fácil, nunca la hemos tenido fácil en cuanto a esa estructura legal. Y cuando logramos avances, por ahí hay fallas y se vuelve a caer. El proceso penal está avanzando muy bien, participaciones extranjeras dañaron el proceso, pero se está restableciendo otra vez la confianza en ese proceso. No lo dañemos con reformas que puedan realmente volvernos a hacer retroceder y hacernos un caos social que es innecesario. Todas aquellas personas que tengan algún problema, constitucionalmente el único artículo que le digo sagrado es el artículo 12 de la Constitución, tienen el sagrado derecho de defensa, pueden contratar a los abogados. Yo siempre he dicho que en América Latina los mejores abogados penalistas son los guatemaltecos, porque realmente litigamos contra todo y contra todos y siempre salimos triunfante y avantes. Así que este es conocimiento académico, es un análisis, por supuesto con una dosis de contexto y de experiencia para que todos ustedes puedan tener más información y por supuesto es información que podemos discutir, criticar. Estoy totalmente abierto al público cuando quieran invitarme y poder ver si este fundamento es el correcto, que pues para presentárselos se ha verificado que sí, o seguir ampliando el conocimiento para todos ustedes. Gracias por estar en Derecho al Derecho. Este es un programa de ETV News y que se realiza gracias a la colaboración y participación del Centro de Estudios de Derecho. Sigámonos informando académicamente y con fundamentos y por favor, puños, violencia no son necesarios. Guatemala necesita razonamiento. No deje que sus instintos primitivos los atrape. Y si los atrape, sacuda sus instintos primitivos y haga que su razonamiento y el respeto impere, porque con eso es que vamos a salir adelante. Muy buenas noches. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho, todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News.